después de Dios es a quien más quisiera agradecer. Desde mi hora de nacer su amor me dio, desde pequeño en sus brazos me acunó. Sus encallecidas manos de trabajo junto a mí siempre las pude ver. Y cuando yo reí él sonrió, y cuando yo canté él entonó, y cuando yo lloré sé que también lloró. Simplemente papá, simplemente papá, querido Padre, el Dios que tú amas también amo yo. Para él no hubo otro anhelo más hermoso que un día contemplar a sus hijos luchando en el camino que tanto le hizo feliz. No escatimó su esfuerzo y sendero señaló, y no era otro que el que se llama Jesús, junto a quien ya le aguarda en las alturas más allá de este cielo azul. Qué hermoso que sería si al final, después de la carrera terrenal, unidos a Jesús, reunirnos con Él. Simplemente papá, simplemente papá, Padre querido, el Dios que amas también amo yo. Simplemente papá. Simplemente papá del dúo Linaje. En esta mañana nos acompañan, queremos estar haciéndole compañía con ese tema musical, ya que el día de ayer estuvieron festejando en Buenos Aires el Día del Padre y muchos festejaron con toda la familia y fueron de ejemplo para todos los que estaban en ese lugar. Damos gracias a Dios por esto. También la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para todos aquellos que están del otro lado y están haciendo renegar un poquito al padre y a la madre en diferentes situaciones y circunstancias, que puedan crucificar la carne y ponerla al servicio de la palabra de Dios y sujetarse para bendecir su familia. Y para todos aquellos que la palabra de Dios nos habla y nos dice: aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Sabemos que ahora en lo espiritual y en la creación, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Así que por eso no solamente un día estamos celebrando, sino todos los días de nuestra vida hasta la eternidad, poder estar glorificando el nombre de nuestro Creador. La vía de comunicación para que te puedas estar comunicando. También saludamos a todos aquellos que como madre hicieron de padre, madre, tía y abuela. Y como padre también hicieron de madre, tía y abuela. O sea que llenaron todos los vacíos y que Dios le dio fuerza para sostener la prole, dice la palabra de Dios, que los hijos son un regalo de Dios que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros tenemos que instruir. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero instruirlo ¿en qué? Muchos lo instruyen según su propio entendimiento
y vemos por los medios de comunicación de lujo con mi tío, con mi abuelo, y tienen 2 años y están tomando vino. Lo están instruyendo para que estén perdiéndose en el alcohol, en la droga, en la promiscuidad. Qué bueno que podés o puedas instruir al niño en su camino, pero en la palabra del Eterno, en la palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos que escudriñar cada mañana la palabra de Dios y poder someternos a ella y poder adquirir las bendiciones, la paz, el gozo, la alegría y todo lo que viene o es por escuchar la palabra de Dios. Así que quédate en sintonía, que vamos a estar escuchando la palabra que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y llega a los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. ¿Qué es lo que estás pensando? El Señor sabe lo que estás pensando y el Señor quiere bendecirte y te quiere estar haciendo compañía con su palabra, con su presencia, con su iglesia, con tus hermanos en esta mañana maravillosa. Compartimos lo que tiene tu hermano Nazareno en su corazón esta mañana. Amén. Le comentamos y compartimos con toda la audiencia. Vamos a leer en Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. La iglesia, el ministerio El Incomparable, más conocido como los pastores Escubilla, nos invitaban a poder estar compartiendo con ellos una reunión de adolescentes y poder llevarles algo de la palabra a los chicos. Entonces me ponía a pensar en qué sería lo más importante que ellos puedan estar viendo de la palabra de Dios, más en los tiempos que vivimos, más en la edad crucial que ellos están pasando, que son de 12, 13 y 14 años. Y leíamos esto. Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teniendo, por así decirlo, como objetivo de la palabra, poder explicar cómo nuestras decisiones son muy importantes, cómo nuestras decisiones se ven influenciadas por el entorno, por nuestros pensamientos, por lo que consumimos día a día, por todo lo que nos rodea, ¿no? Diciéndoles: confía de Jehová de todo tu corazón. La mejor decisión que podríamos tomar es aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestro corazón. Y dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. En una edad donde nadie quiere recibir consejos, donde todos quieren, por así decirlo, hacer lo que bien le parezca, poder estar teniendo ellos, por así decirlo, teniendo ellos en su poder sus caminos y tomando sus decisiones por sus pensamientos, por sus amigos, por sus familiares. Y dice: reconócelo en todos tus caminos a Jehová, y Él enderezará tus veredas. Le explicaba a los chicos que muchas veces cuando seguimos a Cristo tomamos aún decisiones sin consultarle a Él. Y Dios tiene que ir enderezando nuestros caminos y llevando esas decisiones que tomemos lo más cerca de Él. Que con nuestros pensamientos, que con nuestro entorno, tomamos decisiones y nos llevan a caminos sinuosos, caminos donde vamos de acá para allá. Pero si reconocemos al Señor Jesucristo en nuestros caminos, lo reconocemos
en cada acto que queremos emprender, en cada situación que estemos pasando, en cada decisión que querramos tomar, que tengamos que tomar, tenemos que hablar con el Señor Jesucristo y tener de guía la Biblia. También dice, no seas sabio en tu propia opinión. Una edad donde siempre los chicos tienden a no querer no querer recibir consejo de nadie, y es una edad donde nos formamos, por así decirlo. Es una edad donde se va creando más todavía el carácter de la persona. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y les decía, como ejemplo, le ponía un ejemplo que es bastante conocido, ¿no?, para las personas cristianas, sobre Josué, sobre Acán. Vamos a leer en Josué capítulo 7, versículo 24. Diciéndoles nuevamente que las decisiones que nosotros tomemos tienen una repercusión muy grande, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros familiares, en nuestra comunión con el Señor Jesucristo, sea para bien o sea para mal, y que tenemos que tener prudencia en nuestras decisiones. Josué capítulo 7, versículo 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron para el valle de Acor. Dice que este Acán era un soldado del pueblo de Israel que cuando fueron a Jericó y destruyeron Jericó, tomaron Jericó, dice que él vio ahí un manto, vio un lingote de oro, vio dinero, y la decisión que él tomó era contraria a la orden que Dios había dado. Claramente les decía a los chicos que él no había consultado con Dios, no había hablado, no había orado, había tomado una decisión basada en su propia prudencia, había tomado una decisión pensando terrenalmente, ¿no? Les decía, bueno, con esto vamos a venderlo y vamos a tener una mejor situación económica. Y después dice que él produjo anatema en todo Israel, y cuando fueron para tomar Jai, llevaron 3.000 hombres, y Dios no le iba a entregar la victoria al pueblo de Israel teniendo anatema entre sus filas, ¿no? Y dice que tanto por la decisión de Acán, que produjo un anatema, murieron también 36 hombres, los cuales eran soldados de Israel. Y les explicaba nuevamente diciéndole que nuestras decisiones son muy importantes y no solamente nos influyen a nosotros, sino pueden influir a otras personas, sean familiares, sean cercanos o no, sino que tenemos que tomar decisiones tomadas de la mano de Dios. Y la resolución de este hombre no solamente era la muerte de esas 36 personas. En el versículo 25 nos da la resolución. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Dice que no solamente fue apedreado Acán, sino sus hijos, sus hijas y toda su familia fue apedreada y después quemada. Bien, ¿y qué representa hoy el manto babilónico, el oro y las cosas que había en aquel pueblo que iban a tomar y tenían que destruir? Y hoy puede representar el oro las bendiciones terrenales. Hoy puede representar el manto babilónico tener una casa en el lugar más top, o tener una casa en un country, o en una casa artesonada como
los hijos de Amós, ¿no? Las vacas de Basán, dice que tenían una casa en donde ellos vivían, en Jerusalén, y otra casa en el lugar donde iban de vacaciones. Y dice la palabra de Dios que no le iba a salvar las casas artesonadas. ¿Por qué? Porque vendieron, dice, a sus hermanos por un par de zapatos. La codicia, la avaricia, el sistema de este mundo representa el manto babilónico, representa el anatema. Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Entonces, solo así vamos a poder entender la ley de Dios, la gracia de Dios y vivir bajo el consejo de la palabra de Dios. Si no, este consejo lo escuchás por un oído y porque no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no tenés un corazón arrepentido y decís, como le dice Salomón a los jóvenes, le dice, anda, haz lo que bien te parezca, pero sepa que sobre todas las cosas que hagas, te juzgará Dios, dice. Y la conciencia nuestra nos está dotada de parte de Dios y nos dice lo bueno y lo malo. Pero cuando la conciencia se cauteriza, entonces todo nos parece bien. Pero la palabra de Dios también nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de las casas y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque disminuyeron. Cuando vamos creciendo, cuando somos niños y somos instruidos en la palabra de Dios, damos gracias a Dios porque dice, la promesa no se apartará de él, dice. Pero cuando vamos creciendo, hay que tomar decisiones, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y si optamos por la bendición que está escrita en la palabra de Dios, tenemos paz, gozo, alegría, vida eterna, tenemos la puerta abierta, podemos estar creciendo en la gracia, podemos estar sintiendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando hacemos oídos sordos a estos consejos de la palabra de Dios, entonces nos damos, como le dijo a Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. O sea, que aunque escuchemos la palabra y el consejo de la palabra de Dios, nosotros estamos agarrando una abeja de su cabeza y nos estamos poniendo ese aguijón en la carne. ¿Cómo va a quedar tu carne en ese aguijón? Se va a inflamar, va a infectarse, se va a pudrir y se va a morir. Así es el consejo de la palabra de Dios, que nos trae un arrepentimiento. La palabra de Dios nos habla y nos dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestro padre en el desierto, dice, porque no me fié de ellos y murieron en esos 40 años, la primera generación. Pero qué bueno que estamos escuchando la palabra de Dios que nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y tengan ellos contentamiento, porque para salvación, para vida eterna. Y después dice, el fin de todo discurso hablado, oído,
es el temor a Jehová y el guardar sus mandamientos. ¿Podemos temer y no guardar sus mandamientos? Sí, podemos tener miedo, pero seguir haciendo lo que bien nos parece. Pero si nos sometemos a la palabra de Dios en este día, entonces hay bendición de Dios. Vamos con el tema musical que dice, para todos aquellos que están en este día escuchando, corre Jairo, corre. Fanny Narváez con nosotros en esta mañana maravillosa con Corre Jairo Corre. Bien, la vía de comunicación para que te puedas estar comunicando en el WhatsApp es 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75 y el teléfono de la emisora es 60 71 38 45. 60 71 38
45. Estás escuchando La Predicadora 94.1 en los diferentes medios de la plataforma. Damos gracias a Dios por permitirnos hoy estar compartiendo contigo palabra de Dios, consejos que nos edifican. La palabra es la profecía mayor. La palabra es la que saca lo que nos embota en la mente, nos frena, nos detiene, y el consejo de la palabra de Dios nos hace libre. Y con estas cosas cotidianas, como estábamos escuchando recién, el tema de Jairo, las personas que no estaban allegadas a la hija de Jairo ya habían dado por perdido a la situación, ya estaba muerta, ya no molestes más al maestro. Pero la fe que produce vida y es por la palabra de Dios, en esta mañana también va a obrar en tu corazón, va a obrar en tu mente, va a obrar en tu ser y va a producir una acción. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios para que podamos estar viviendo en la voluntad de Dios. Y aunque todo esté mal, hagamos como Jairo, venir a los pies del maestro. Y cuando Jairo vino a los pies del maestro, entonces, aunque estaban todos llorando, dice que el Señor volvió a la vida a aquella niña. No sé quién está perdido en delitos y pecados, no sé quién está alejado de la presencia de Dios, pero el consejo de la palabra de Dios es que hagas como Jairo. Ven a los pies del maestro, y aunque te digan ese no cambia más, aunque te digan ya no hay esperanza, aunque la sentencia está establecida en lo natural, en el cuerpo hay una enfermedad terminal, el que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret, y Él creó todas las cosas, y hoy el Señor nos ha hablado por Él, y en Él se sostienen todas las cosas, y Él sigue haciendo prodigios, milagros y maravillas para todo aquel que cree. No hay nada imposible para Dios. Vamos a ir a leer en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Es una parábola que Jesús estaba instruyendo a sus discípulos y que también hoy nos está instruyendo a nosotros. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que pasa por tu mente, por tu corazón, por tu tiempo en el día que estás viviendo? Vamos a darle lugar a la palabra de Dios y poder estar recibiendo el consejo entero que hoy nos está dando, porque cada mañana dice la palabra de Dios que se renueva su misericordia. Vamos a estar leyendo en San Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, título de esta palabra que nos da a entender que hay un infierno, hay una condenación eterna, hay un lugar donde arde con fuego y azufre en este tiempo, y acá el Señor Jesucristo estaba plasmando esta parábola donde podíamos ver que había un hombre rico. Ese hombre rico se vestía de púrpura y de esplendidez y hacía banquete todo el tiempo en su diario vivir. ¿Y quién es el que puede hacer banquete? ¿Quién es el que tiene riquezas? ¿Quién es el que vive feliz y contento? Bueno, era uno de los descendientes de los israelitas. ¿Por qué podemos estar viendo que era uno de los descendientes de los israelitas? Porque dice que cuando se encontró con Abraham le dice: Padre Abraham. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios nos dice y nos enseña que el padre de la fe es Abraham, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, que esta persona que hacía banquete con esplendidez, que se vestía de púrpura porque tenía un linaje escogido y porque tenía vestidura santa, dice que conocía la palabra de Dios. Y no tan solamente conocía, sino que vivía las fiestas que los judíos tienen hasta el día de hoy. Y no solamente que vivían las fiestas, sino que se sometía gradualmente a la palabra de Dios. Pero le faltaba una cosa. ¿Qué era lo que le faltaba? La palabra de Dios nos enseña que la ley y los profetas se resumen en un solo mandamiento. ¿En qué mandamiento? Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá viene entonces la segunda figura que estamos viendo, que era Lázaro. No era el Lázaro amigo de Jesús que le dijo: levántate, ven fuera. No, este Lázaro tenía, dice, llagas, hedía, y las personas que los miraban se le alejaban. Y dice que estaba todos los días a los pies de aquel lugar en donde estaba el rico, para que a alguna migaja caiga, para que él pueda estar comiendo de esas migajas. Estamos viendo una persona que por sus decisiones y porque no era del linaje especial, naturalmente parecía que estaba viviendo un tormento y que por ende iba a estar yendo a la perdición eterna. Pero como la palabra de Dios
nos quiere instruir, nos quiere enseñar, nos quiere abrir los ojos espirituales. Dice la palabra de Dios que aconteció que murió el rico. Lázaro. Que murió el rico. ¿Qué pasó con el rico? Dice que cuando el rico murió, fue llevado al Hades, y del Hades, en el medio del tormento, en el medio de la desolación que estaba pasando, alzó sus ojos y vio a Abraham. Y le dijo, y vio a Lázaro también, en el seno de Abraham. Y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro, dice que moje la punta del dedo en agua. Y ese dedo le iba a refrescar la lengua. Era simple lo que le estaba pidiendo, ¿no? Pero algo imposible. Y habla ahí y le dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de allí a aquí a vosotros no pueden, ni de pasar ni de allá acá. Y este hombre, ya viendo, por así decirlo, la situación resuelta, dice, bueno, envía a alguien a que le hable a mi familia para que no vengan a pasar este tormento, para que no vengan a pasar esta situación difícil. Y dice Abraham que le responde y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, ¿no? Que los escuchen a ellos. Y este hombre le vuelve a decir diciendo, sí, pero si uno se levantare de los muertos, haciendo como a Jesucristo, ¿no? Diciéndole, como si alguien se levantara de los muertos, ciertamente todos le van a creer, todos van a decir, oh, sí, este es el camino, esta es la verdad. Y Abraham le vuelve a refutar lo mismo, diciéndole, a Moisés y a los profetas tienen. Bien, podemos ver que el padre de la fe es Abraham. Y por la fe, Abraham, dice, le fue contado por justicia. ¿Y qué pasó en este relato que estamos viendo? Estaba el seno de Abraham. Y había una gran cima que separaba el seno de Abraham y el Hades, el lugar de tormento. Para aquellos que dicen que el infierno no existe, para aquellos que dicen que el cielo es un domo solamente, la palabra de Dios nos habla y nos dice por esta enseñanza que hay una vida eterna que ganar y hay una condenación eterna que perder. Este que parecía que por la ley, que conocía a Moisés, porque ¿quién era Moisés? Moisés fue el libertador que libertó al pueblo de Israel de las manos de el faraón, de las manos de Egipto. Así también la palabra de Dios nos ha libertado del mundo, porque dice la palabra de Dios que hay el misterio de la iniquidad que está tomando control y dominio de toda esta tierra, pero hay un misterio de la piedad que proviene por la palabra de Dios que estamos leyendo en este día y que estamos abriendo el entendimiento para entender las virtudes, para entender las riquezas, para entender lo espiritual. Y hoy estamos viendo que el Señor venció la muerte. Y podemos ver que estos tenían a Moisés y guardaban la ley, pero no la guardaban con fe. ¿Por qué no la guardaban con fe?
Porque dice que pasó la primera generación, entonces el Señor dice, bueno, vamos a circuncidar al pueblo de Israel porque se van a olvidar que lo hemos sacado de la tierra de Egipto. Lo circuncidaron y aún así hubo reyes en el pueblo de Israel. Se dividieron también en el pueblo de Israel y después hubo el tiempo de los jueces que hacían lo que bien les parecían y por esta desobediencia fueron deportados como 3 veces. Tomaron, destruyeron sus ciudades y fueron deportados. Por eso vemos en el libro de los profetas que los profetas profetizaban la destrucción de Israel, que los profetas profetizaban la destrucción del templo, que los profetas le hablaban al pueblo de Israel, así como la palabra de Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo. Y aquellos que tienen en poco la palabra de Dios, que entienden y dicen, no, Jesús no viene más. Hace muchos años que están diciendo que Cristo ya viene. Entonces le va a pasar lo mismo que a este rico que está haciendo fiesta. La fiesta es el culto, en todo momento y en todo tiempo. Y que es rico, ¿por qué? Porque siente la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos escudriñar los espíritus si son de Dios. Gloria a Dios, todo aquello que te lleve a deslizarte, a alejarte, a no santificarte, es un espíritu de engaño. Como estaba hablando Nazareno, el anatema. ¿Por qué? Porque el sembrador salió a sembrar y sembró en diferentes tierras, pero los afanes de esta tierra, de este mundo, ahogaron la palabra. Que no ahoguen la palabra, varón, mujer, los afanes de este mundo, los problemas, las dificultades, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gloria a Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder de Dios, unción de Dios, gracia de Dios está sobre tu vida y sobre nuestra vida, sobre todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que tenían la ley, que tenían a los profetas, y aún así el pueblo de Israel dice, queremos rey como todos los otros pueblos. Y le dieron rey, y ese rey sobrepasaba por una cabeza a todos los demás. Y ese rey aparentemente era espléndido, llamaba la atención, era un lugar icónico como hoy, o las religiones más grandes de la tierra, pero eso no lo iba a llevar a la vida eterna, ni lo iba a llevar al seno de Abraham, porque el único pasaporte es Jesús. Dice la palabra de Dios que la puerta de las ovejas es Jesucristo. Y podemos ver en este tiempo entonces que el pueblo de Israel pidió rey, pero así le fue. Entonces estos se desviaron. Y aunque hacían fiesta, aunque hacían banquete, aunque conocían a Abraham, aunque conocían la ley, aunque conocían los profetas, aunque habían escuchado de la venida del Mesías, aunque habían escuchado del tercer cielo, aunque habían escuchado del infierno, aunque habían escuchado de la Jerusalén celestial, no le hicieron caso. Solamente pensaban que era una fábula, así como muchas iglesias en este tiempo que se dicen protestantes, pero no creen en un cielo y en un infierno. La palabra de Dios es específica, es más cortante que espada de doble filo,
Y dice la palabra de Dios que Jesús vino, porque dice, si hubiera una que resucitare, dice. Y está hablando justamente del Mesías. En las profecías de Isaías, de Jeremías, habla las profecías mesiánicas que podemos estar viendo. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús ha resucitado. Que Jesús la muerte no lo pudo retener. Que aquel que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás, que fue arrojado del Edén a la tierra, entonces parecía que en la última hora había ganado, pero no. Le arrebató la llave de la muerte y después se manifestó a sus discípulos en cuerpo glorificado. Es por eso dice que los héroes de la fe, dice que alcanzaron honra y dice que como viendo al invisible, ellos conquistaron reino, taparon boca de leones, bebieron cosas mortíferas y no les hizo daño porque creyeron verdaderamente en aquel que se levantó de los muertos, resucitó. Y ese es el que estamos creyendo hoy, varón, mujer, que estamos hablando del Mesías, de Jesucristo, de aquel que sostiene todas las cosas. ¿Cómo no te va a sostener también a ti, varón, mujer? Aunque estés pasando prueba y dificultad, aunque estés como aquel que estaba hediendo y que estaba los perros lamiendo sus heridas. El Señor conoce la situación que estás viviendo. El Señor está ahí porque la promesa del Señor es, dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor te habla, el Señor es quien te sostiene, el Señor es quien da y quita la vida. Y dice la palabra de Dios que estas situaciones no hace más que tener un mayor peso de gloria sobre nuestras vidas. Porque vamos a ser probados como el oro en el crisol. Porque van a venir pruebas, dificultades, aflicciones. Pero cuando digan toda clase de males de vosotros mintiendo, dice, alegraos y regocijaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. El peso de gloria implica prueba. El peso de gloria implica desierto. El peso de gloria implica dependencia de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. También dice, me buscan para matarme y tan solamente yo he quedado, dice. Todos han claudicado. Y el Señor le dice, no, yo he guardado a 700 que no han doblado las rodillas ante Baal. Hay hombres y mujeres en este tiempo que están sirviendo al autor y consumador de nuestra fe y que hablan por el Espíritu y que puedan estar anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso largo camino te resta, come. Y se volvió a dormir, dice. Y nosotros recibimos el consejo de la palabra de Dios y nos es gravoso, nos pesa, no dormimos cuando escuchamos, porque hay carga, hay dificultad, hay aflicción, hay tristeza, hay angustia en nuestro corazón, pero el Señor está ministrando, el Señor está libertando, el Señor está bendiciendo, el Señor está sacando la llave del pecado, sacando la llave de la muerte, sacando la llave de la incredulidad, sacando la llave de las cosas que están fuera de la voluntad de Dios, para que podamos entender que el Señor pelea por nosotros, para que podamos entender que Él
ha muerto, ha resucitado, para que podamos entender que en ese cuerpo glorificado el fuego no para y que todo el tiempo va a ser un ay eterno. Tremenda es la situación y circunstancia de aquel hijo aquel hijastro o criado de Abraham que conocía la palabra, que hacía banquete, pero que vivía una religión. Por eso la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. Y nuestro ejemplo no es el hombre, sino nuestro ejemplo es Cristo. Así que no mires más a tu diestra ni a tu siniestra. No guardes tiempo para juzgar a los otros, sino que toma ejemplo de la palabra de Dios y sigue a Cristo. Haz lo que hacía Cristo. Pedile a Jesús que te dé entendimiento, discernimiento, séle fiel a Jesús solamente. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con más palabra de Dios en esta mañana, en donde estamos compartiendo San Lucas capítulo 16, versículo 19 al 34. El rico y Lázaro. Vamos con ese tema que suena así, de esta manera. Era un niño de 8 años cuando comenzó a correr. Vete, le dijo su madre, nunca más te quiero ver. Tú procedes del infierno, hijo eres de Lucifer. Y quebrantado en su dolor, de su casa se marchó. Ahora solo y olvidado, en el frío Nueva York, lo recibe una pandilla, de las tantas la peor. Les acepta el desafío de vivir por el puñal. En el barrio esa es la ley, se convierte en criminal, en el rey del arrabal. Nadie pudo penetrar dentro de tu corazón. La tristeza y el dolor eran tu motivación. Cuando tu fiel compañera cada día es la soledad. Y tienes que correr, Niki, tienes que correr. Nadie nunca supo amarte, nadie se acordó de ti. El ser jefe de pandilla no pudo hacerte feliz. Piensas en sangre inocente que tú has hecho derramar. ¿Y qué puedes hacer, Niki? Tienes que correr, Niki, tienes que correr. Tienes que correr. Para todos los que están corriendo, a los pies de Jesucristo, corre en esta mañana. Corre, Niki, corre. El día que un predicador por el barrio se allegó, a las pandillas hablaba el mensaje. ¿Cuánto te reías cuando te predicaban? ¿Le escupías? Y te burlaste de él. Pero hoy eres hijo de Dios. Con rencor, con odio en tu corazón. Salió ese odio, ese rencor. Y abrió las puertas de la cárcel. Es por eso que estás sirviendo a Dios, aunque la carga es mucha. Pon tu carga en Cristo. Desde mis 20 años sé que me han de sepultar. La sentencia fue cambiada y hoy eres un siervo de Dios que predica el Evangelio. No me importa nada más. Qué bueno, qué misericordia, qué amor eterno. Que he venido a proclamar. Tan solamente una palabra tuya bastará para sanarle, inspirada por el Espíritu, ¿no? Suspiro, te diría una vez más, ya deja de correr, Niki, deja de correr. Estas fueron las palabras que abrieron tu Corazón. El mensaje de Qué tremendo es la reconciliación con el Señor. La llenura del poder del Espíritu Santo. pudiste comprender
que no tienes que correr, hoy no tienes que correr, Nicky, ya no tienes que correr. ¿Cuántos están corriendo hoy a los pies del Señor? Ven, que Él quiere bendecirte, cambiar tu lamento en baile. Y así pasaban los días y Nicky corría, y Nicky corría. El Señor quiere restaurarte y bendecirte. Quiere que puedas tener esa fuerza que tenías en el primer amor. Gloria a Dios, aunque los problemas y las dificultades sean muchas, el Señor te sostiene, te fortalece, hace que madures, que seas ávido en la palabra de justicia. Corre, Nicky, corre. ¿Cuántos corríamos atrás de este mundo sin fe, sin esperanza, pensando que íbamos a alcanzar algo bueno y simplemente, sin buscarle, el amor de Dios nos abrazó? En diferentes circunstancias y situaciones, pero sí en el pozo de la desesperación, dice que pacientemente esperamos porque ya no teníamos más esperanza en nada, pero esperamos en Él, y Él puso cántico nuevo en nuestra boca, enderezó nuestros pasos. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso habla de la persona restaurada, regenerada. Aquellos que decían no cambian más, hoy te están viendo que eres un siervo, una sierva de Dios, y que verdaderamente Dios ha hecho una obra a través de la iglesia, a través de la palabra, a través de los medios de comunicación en este tiempo, para que puedas estar siendo una sierva y un siervo de Dios. Seguimos leyendo entonces la palabra de Dios a partir del capítulo 26 en adelante. Lucas, capítulo 16, versículo 26. En adelante, sí. Para ver, escudriñar un poquito, estudiar un poquito lo que Dios nos habla a través de esa palabra. San Lucas, capítulo 16, versículo 26 en adelante, dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, una gran cima, dice, que separaba, era un abismo, dice, que separaba el seno de Abraham y el lugar de tormento. El lugar de tormento, el centro de la tierra, es en donde está el lugar de tormento, y el seno de Abraham es donde iban todos aquellos que partían de esta tierra. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios nos creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y con ese aliento de vida, el alma o el espíritu. Y podemos ver científicamente que cuando una persona parte de esta tierra, 5 gramos salen del cuerpo, y eso es el espíritu que vuelve a Dios. ¿Está bien? Acá en el relato dice que estaban en el seno de Abraham. ¿Y quién eran los que estaban en el seno de Abraham? Todos los que por la fe sirvieron a Moisés, y por la fe sirvieron a los profetas. Y por la fe hoy están sirviendo
a Jesús. ¿Está bien? Gloria a Dios. Santo es el Señor. El Espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Dice en Eclesiastés, dice la palabra de Dios justamente eso, que el Espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Pero ¿qué esperanza nos trae Jesús en la muerte y la resurrección? En donde Él se manifiesta después de 3 días, se manifiesta a los discípulos a un camino de Emaús. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Y cuando parte el pan, ellos se dan cuenta que es el Señor Jesucristo que se está manifestando en cuerpo glorificado. Tremendo. Aún antes de Él ir a la crucifixión, dice que se juntaron con Pedro, Jacobo y Juan, y dice que fue la transfiguración. La transfiguración quiere decir que se transformó en cuerpo glorificado, y de un lado estaba Moisés y del otro lado estaba, ¿quién estaba? No me acuerdo. De un lado estaba Moisés y del otro lado estaba Elías, el profeta que fue arrebatado, dice, en un torbellino. Entonces, en la condición natural, Pedro dice, vamos a hacer una enramada y nos quedamos acá para siempre. Eso habla de que nosotros, que hay vida después de la muerte. Para todos aquellos que han perdido su padre y que hoy están enlutados, dice la palabra de Dios, Pablo habla y dice, no quiero que ignoréis de aquellos que duermen, porque en aquel día, dice, resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado volaremos con el Señor. Está hablando de la vida eterna, está hablando del cuerpo glorificado, está hablando que la iglesia va a hacer fiesta con el Señor, se va a casar, porque hoy es la novia, pero en aquel momento va a ser dice la palabra de Dios, a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, para recibir al Rey. Gloria a Dios. Y ese lino fino es la santidad, ese lino fino es el conocer la palabra de Dios, el conocer los misterios que la Biblia explica, la Biblia. ¿Entendiste? Entonces tenemos que entender que hay vida eterna, que nosotros estamos acá y somos peregrinos y extranjeros, y estamos con una misión, la de predicar de Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que pueda recibir esa bendición, esa transformación, esa regeneración, que sea rociado, dice, con la gracia divina, con los poderes venideros. Mirá la autoridad y la gracia que Dios ha puesto sobre su iglesia, y algunos que no entienden todavía y siguen, como dice que el perro vuelve a su vómito y la chancha lavada a la estiércol. Así que no vuelvas más a tu vómito, no vuelvas más al estiércol. ¿Y qué es volver al vómito? Si antes robabas, ya no robes más. Si antes te drogabas, ya no te drogues más. La palabra de Dios dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. La palabra de Dios dice, aquel que dice que es tentado de parte de Dios, no diga que es tentado de parte de Dios, porque miente, porque de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Que nuestros propios sentimientos, nuestra propia condición carnal, nuestras propias debilidades en la carne hacen que no podamos crecer en la santidad. Pero si nosotros en este tiempo
Estamos escuchando la palabra de Dios y poder poner por obra esta palabra. Dice, sí, Señor, que se cumpla en mi vida. Entonces vamos a poder vencer. Vamos a poder crecer. Y toda, dice la fe, sin obra es muerta. Vos podés estar escuchando el consejo de la palabra de Dios y decir, uy, qué linda que es la palabra. Me acarició el alma y me sacó lágrimas de mis ojos. Pero si no produce un cambio verdadero, un cambio en la acción, entonces címbalo que retiñe. Entonces son lágrimas de cocodrilo. Entonces estás dejando que reine el pecado, la carne, sobre la palabra de Dios. Ahora dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Pero dice la palabra, no los que andan conforme a la carne. ¿Cómo estás andando? Sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu te da poder, amor y dominio propio. Porque el Espíritu te selló. Porque el Espíritu te bautizó. Porque el Espíritu te llenó. Porque el Espíritu ordenó tu corazón, sacó la opresión, la influencia, los demonios, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu, potestad y hueste de maldad, pero no vuelvas más a la vieja pasada manera de vivir. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Seamos la iglesia que sobre toda circunstancia y sobre toda opresión, hagamos lo que hizo Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú fueres yo iré, y donde tú murieres yo moriré. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará y tendrá vida eterna. Pero el que quiera no perder su vida, la perderá. Hay muchos que quieren vivir tremendamente, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, dice. Pero la palabra de Dios te dice lo contrario. Hay vida eterna. Los más robustos viven 80 años y hay muchos que están viviendo más de 80. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Varón, mujer que estás del otro lado, has sentido la presencia, has sentido el llamado, has visto el poder de Dios, has visto los ángeles del Señor, has visto milagro y todavía estás dudando. No, si la palabra de Dios es viva, si la palabra de Dios es eficaz, si la palabra de Dios es la que transforma, la que liberta, la que bendice, la que salva, la que regenera, la que sana. Las virtudes de ellas siguen siendo las mismas. La profecía mayor es la palabra de Dios y te quiere edificar. Pero cuando dice la palabra de Dios, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando al autor y consumador de nuestra fe. Y también nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, sacando de nuestros lomos el peso de pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que no te deja correr es el pecado que mora en mí, dice Pablo. Tremendo. Ese pecado que piensa que nadie lo sabe. El Señor es el que pesa los corazones, dice la palabra de Dios, y las intenciones del corazón las discierne. Así que no podemos escaparnos, dice Pedro le decía, ¿dónde huiré de tu presencia si solo tú tienes palabra de vida eterna? Gloria a Dios.
¡Ay! ¿Cómo duele esto? Está metiendo el dedo en la llaga. No, no podemos escondernos de la mala manera de vivir. No podemos escondernos de la depresión, del desánimo. Tenés que entregar la depresión, el desánimo, la angustia, la tristeza a los pies del altar y puedas estar creciendo en el hombre interior. Oh, miren. Así como las naves, dice, como los barcos, son gobernados por un pequeño timón, dice, que los lleva para donde quiere, así es la lengua. Que hay en tu lengua, dice, que con esta lengua, dice, que veneno de aspis hay sobre el corazón de los hombres. Usted deja que hable la persona y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y si usted la escucha, ya sabe lo que hay en lo espiritual en la persona. ¿Qué hay en tu interior? ¿Hay palabra de Dios o hay incredulidad? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está el consejo de las bienaventuranzas o está la imposibilidad de no poder llegar a hacer nada? ¿Qué hay en tu corazón? ¿El servirle a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas o ser escaso todavía? Tremendo. Estábamos hablando el programa anterior de que el más joven bendijo al mayor y que por ende Abraham diezmó y bendijo a Melquisedec. ¿Y qué nos enseña con ese capítulo 7 de Hebreos a nosotros en este tiempo que nosotros somos la iglesia del Señor? Que los diezmos no son de un hombre, que los diezmos son de Dios y que se hicieron, que lo hizo Josué, que lo hizo Moisés, que lo hizo José, que lo hicieron antes del tiempo de la ley, que lo hicieron durante el tiempo de la ley y que se hace hoy en el tiempo de la gracia y nunca caducó. Y esto es una ley inamovible y hay muchos que están haciendo fiesta, banquete y que piensan que están predicando la verdad y que están censurando, que están cortando lo que no les gusta y entonces están viviendo simplemente una mera religión, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice: haced tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Vamos a ir o hay algunos? Vamos a ir a un tema musical que tenemos ahí preparado mientras nos organizamos acá con los mensajes que hayan llegado. Un joven de 15 años odiaba a su propia madre por un defecto en su rostro, porque había perdido un ojo y siempre la despreció. Sentía que lo avergonzaba cuando llegaba al colegio, que todito se burlaba, casi siempre la ignoraba y nunca la valoró. Y un día se fue de su casa, se marchó a estudiar lejos de su mamá, con una espina en el alma y con el deseo de no volver jamás. Él terminó su carrera y luego se casó muy feliz en su hogar, y no volvió a buscar más nunca a su mamá. Odiaba hasta el recuerdo que lo hacía enojar, la rabia y el desprecio de su corazón.
sola en su habitación. ¿Y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios, el que en el cielo está. ¿Y quién puede amarte como te ama Dios? Solo mamá, esa que te parió. Pasaron algunos años y ella quiso visitarle, pero al llegar a su casa, sus nietos la despreciaron, se burlaron sin piedad. Él la insultaba enojado, le dijo no quiero verte y alárgate de mi casa, porque mejor no te mueres, se lo volvió a recalcar. Ella volvió a su ranchito y cuentan que tiempo después se murió. Su hijo después de unos meses por curiosidad a su madre buscó. Cuando llegó a aquella casa se dio cuenta que había muerto su mamá. Encima de una mesa una carta encontró, decía hijo mío yo te amo con el corazón, y en esta carta dejo escrita la verdad para sanar el odio de tu corazón. Siempre me despreciaste por mi condición, pero nadie te amó más que mamá. ¿Y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios, el que en el cielo está. ¿Y quién puede amarte como te ama Dios? Solo mamá, esa que te parió. Cuando pequeño en un accidente perdiste un ojo y me quise morir. Sé que se burlaría de ti la gente y yo quise sacrificarme por ti. Un ojo mío te di para que vieras la luz del cielo a través de mí. Así decían las dos últimas líneas de la vieja carta. Vuelvo a decir, ¿y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios, el que en el cielo está. ¿Y quién puede amarte como te ama Dios? Solo mamá, esa que te parió. ¿Y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios, el que en el cielo está. ¿Y quién puede amarte como te ama Dios? Solo mamá, esa que te parió. ¿Y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios. Continuamos con más programación, Proyecto Misionero desde la 94.1, La Predicadora. Se comunicó Juan José, dice: buenos días queridos hermanos, pido oración por mi salud, tengo dolor de garganta y mucho catarro. Bendiciones, estoy en sintonía, pido oración, saludos para todos. Saludamos a Juan José que hoy no ha podido llegar a estar con nosotros por este motivo que tenía catarro y estuvo varios días así mal. Saludamos también a mi hermano Manuel que estaba ahí en sintonía desde el Facebook, a Jorge Oscar Maidana que estaba ahí en sintonía desde Facebook, a los pastores Escudilla que también estaban ahí en sintonía desde Facebook. Saludamos seguramente también a Ramón Riquelme y a su esposa que siempre están prendida a la radio. Saludamos a Lucio, saludamos a Hilda, saludamos a la abuela Estela, a la abuela Blanca, que no se comunican, pero sabemos que siempre están ahí en la radio, escuchando y esperando que le mandemos saludos. Vamos a estar haciendo estamos anunciando, ¿no? Vamos a, si Dios nos permite, poder estar en el 36, en donde es el predio de La Predicadora, poder estar haciendo en las vacaciones de invierno una salida de recreación. Y vamos a invitar a todos los que están compartiendo La Predicadora, a todos los programadores para poder estar pasando un día de confraternidad
en aquel lugar con actividad recreativa, ya que nos conocemos siempre en los cultos, que nos invitan a predicar y poder conocernos más allá de solamente los cultos. Y nos vamos a conocer un poquito mejor y compartir un tiempo todos juntos. Así que quedan todos invitados. Vamos a ver si podemos hacer una publicidad para todos aquellos que estamos trabajando en este lugar. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53? Si bien hoy estamos predicando la palabra de Dios y sentimos la presencia del Espíritu de Dios y nos da fuego para poder estar predicando, nos hace como llama de fuego, hay un anhelo en nuestro corazón de poder anunciar la palabra de Dios. También en el tiempo de Isaías pasaba lo mismo. Dios ungía a sus profetas, pero también el sentimiento natural del hombre hacía que sienta la opresión. Por eso dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea que cada prédica lleva es como una flecha que va cruzando los aires y va rompiendo, desatando ligaduras, bendiciendo las vidas, abriendo el entendimiento. Es por eso que nosotros sentimos en la oración, sentimos en abrir nuestra boca una opresión, pero la palabra de Dios dice que el Señor ya venció. Dice la palabra de Dios: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, y le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. El hombre natural solamente desea los deleites de la carne, que lo lleva a pecar, que lo lleva a alejarse de la presencia de Dios. Y cuando le hablamos la palabra de Dios, dice: no, a mí déjame como yo estoy, y yo estoy bien así como estoy, y no creemos en la palabra de Dios en un primer momento. Es más, nos es gravosa, no nos queremos acercar a la luz porque andamos en tiniebla. Pero la palabra de Dios nos dice que así va a pasar, le vamos a ver sin hermosura, sin atractivo, porque el hombre natural es atraído por sus ojos. Los que miran sus ojos, los que escuchan sus oídos, dice que el hombre no se cansa de ver y no se cansa de escuchar. Entonces qué bueno que es también poder estar predicando continuamente la palabra de Dios, aunque nosotros sintamos la opresión, porque sabemos que esa palabra va a dar su fruto, que la semilla cae en tierra y las que caen en buena tierra van a germinar para vida eterna, dice la palabra de Dios. Y acá ya Isaías está hablando de una profecía mesiánica. Esto es lo que acontece al predicador, al profeta, pero mira lo que le aconteció a Jesús. Dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. El Señor te sana. El Señor sufrió nuestros dolores. No es que solamente tú estás sufriendo ese dolor, el Señor también. Y la palabra de Dios nos dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los discípulos, cuando vieron que estaba siendo crucificado, se alejaron, se entristecieron, se enlutaron, pero recién al tercer día no le entendieron, aunque lo vieron con cuerpo glorificado, aún no le entendían cuando con ellos estaba en cuerpo glorificado, se entristecieron cuando subió al cielo, y la palabra de Dios nos habla y nos dice que
Él les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo de Dios. Y en el aposento alto ellos recibieron el poder, la madurez, el crecimiento para poder estar hoy anunciando la palabra de Dios. Eso nos pasa a nosotros también. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Si hoy tenés paz, Señor compró tu paz a precio de sangre preciosa, dice la palabra de Dios. Fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y Tomás quería ver sus llagas. Y hay muchos en este tiempo que quieren ver sus llagas, pero cuando verdaderamente tienen un acercamiento al Señor de las luces, entonces entienden que Él los creó y que por una causa están acá. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por un hombre entró el pecado, pero por este hombre entró la gracia de Dios, el favor no merecido, el regalo que hoy estamos hablando, que puedes vivir una vida con gozo, con alegría, con bendición, transformado, regenerado. Dice la palabra de Dios, angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sortearon, dice, sus vestiduras y le pusieron una corona de espinas tremenda y le pegaron los latigazos que desgarraban esa carne. Y cuenta la palabra de Dios que Él no abrió su boca. ¿Cuánto nos falta, hermano, poder crecer y madurar? Porque cualquier cosita que nos pasa, ya nosotros estamos cuestionando, quejándonos, si bien con los hombres de Dios, o si bien con la familia, o si bien con nuestros patrones, si bien en nuestro entorno. Qué bueno que es depender de Dios y tomar este ejemplo que nos enseña, aún antes de que había de suceder, que Jesucristo no abrió su boca. Y la palabra de Dios nos enseña que Él es juez justo, que Él paga a cada uno conforme sea su obra y que nosotros no tenemos que hacer justicia por mano propia. Al que te pide, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Al que te pide que vayas una cuadra con él, anda 2. Esto habla de misericordia. Esto habla de madurez. Esto habla de crecimiento. Esto habla de la mente de Cristo. Esto habla de ponerse en el lugar del otro. El amor es sufrido, es benigno, no se envanece, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dice la palabra de Dios en el capítulo 53 de Isaías, versículo 8, dice así, la santa y bendita palabra de Dios. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, porque santo, santo, 3 veces santo es Jesús. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria le damos a Dios que por un hombre que murió y resucitó, nosotros alcanzamos el regalo inmerecido. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestros pecados. Él nos ha perdonado. Él nos ha bendecido. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Palabra de Dios es esta. Gloria le damos a Dios. Con todo lo que estábamos hablando, me ponía a pensar y hablábamos, ¿no? Y dice, lo primero que estuvimos hablando en Proverbios dice, fíate de Jehová. Me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, sí, oramos, hablamos con el Señor Jesucristo, lo tenemos en cuenta, pero está primeramente el Señor Jesucristo en nuestro corazón? ¿Confiamos en Él? ¿Estamos de continuo alabando su nombre? ¿Tenemos verdaderamente puesta nuestra confianza en Él? ¿Le entregamos nuestros problemas? ¿Le entregamos nuestras aflicciones? ¿Le entregamos nuestros seres queridos que capaz no están en la iglesia? Hermanos, confiemos verdaderamente en el Señor Jesucristo, que lo podamos tener presente, que podamos entregarle a Él nuestras cargas, podamos servirle en todo, como decía acá mi padre, tanto podamos servirle al Señor Jesucristo en nuestra economía, podamos servirle con nuestra vida, podamos servirle verdaderamente de corazón y podamos confiar en Él, no solo como decía, ¿no? De labios le adoran, pero su corazón no está verdaderamente conmigo. Podamos, hermanos, estar verdaderamente en comunión con el Señor Jesucristo y confiar en Él. Bien, vamos a leer las bienaventuranzas, Nazareno, y también nosotros lo que hacemos es recordar la palabra solamente. La palabra es viva y eficaz, la palabra tiene peso, la palabra nos habla y te habla a ti. Dice así el Salmo 19, la ley en el capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, es lo que es transformado el alma. Tremendo es. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tremendo. La sabiduría que proviene de lo alto es mucho más que cualquier científico, porque es la que viene de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Tremendo, ¿no? Y cuando nos alegran el corazón, científicamente dice que el que se ríe dice que no tiene arrugas en su cara porque ejercita los músculos. Pero la palabra de Dios va un poquito más allá, dice. La lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. ¿Qué están mirando nuestros ojos? ¿Qué es lo que están creyendo en su corazón? Si está la palabra, si está la ley de Dios, entonces en tus ojos va a haber vida eterna,
gozo y alegría. Pero si realmente estás escuchando la palabra de Dios, pero claudicás entre dos pensamientos, entonces la mirada es tenebrosa. La mirada, no sea que la luz que hay en tus ojos sean tinieblas, dice la palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. La que destila del panal viene con todas las propiedades. Y dice, para nosotros poder establecer o agarrar la miel del panal, a veces están en los árboles, en los huecos, y tenemos que hacer humo y cortar con el hacha para sacar esa miel con todas las propiedades. Pero cuántas veces nos picaron las avispas para sacar eso, pero cuando vos comés esa miel produce una vitamina, una savia, una sanidad en el cuerpo y en el alma. Así también es la palabra de Dios. Cuando nosotros simplemente la escuchamos, dice que su palabra no vuelve vacía, sino que es enviada, y esa palabra que es enviada dice que da su fruto. Así que en este día la miel que proviene por la palabra de Dios está edificando tu alma, tu mirada, tu razonamiento, tu situación, tu circunstancia, pero sigue firme y adelante. Porque hay bienaventuranzas para todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, que fue comprado por la sangre de Cristo, que tiene todas estas virtudes, que las tienes tú, que vamos a estar leyendo. San Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, vamos a ir al último tema musical que hemos preparado para todos los que están en la sintonía en esta mañana maravillosa, y luego retornamos con la culminación de la programación. Estamos llegando al epílogo de la programación, dando gracias a Dios porque Dios nos habla a través de su palabra. Vamos con ese tema que suena así, de esta manera. Camino a Emaús, iban dos discípulos tristes caminando. Regresaban a su aldea sin tener menor idea que él había resucitado. De repente en el camino aparece un peregrino que a ellos fue llegando. Saludaron como un extraño y en la muerte de Jesús seguían meditando. Entonces el peregrino preguntó a los discípulos de qué iban hablando. Uno de ellos respondió: de la muerte del Señor,
como no estás enterado. Aquel hombre les respondió lo que el Señor habló antes de ser entregado. Van a matar al Mesías, pero al tercer día será resucitado. Cuando llegaron a destino, invitaron al peregrino para entrar en su casa. Aún sin poder entender, pero algo de comer ellos prepararon. Y en la hora de la mesa fue la grande sorpresa. Mira, Daniel ya no estaba. Se dieron cuenta que era Cristo, que allá en el camino junto a ellos caminaba. Era Jesús, aquel hombre era Jesús. La tumba quedó vacía cuando pasaron. Damos gracias a Dios. 23 provincias tiene la República de Argentina y hay una especial que es justamente la misionera, ¿no? Que tiene un cántico especial y nosotros escuchamos el tema este de los Piri y nos deleitamos, damos gracias a Dios por esa provincia. Saludamos a los que están escuchando de ese lugar y a las diferentes provincias, y saludamos también a todos los que están más allá en los países limítrofes y en los diferentes continentes. Ahora con estos medios de comunicación nos pueden escuchar hasta lo último de la tierra. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, los pobres en espíritu, porque ellos recibirán consolación. Y esto nos habla de el espíritu que está cansado, cargado, entristecido y humilde también. Este era el espíritu de Lázaro, que estaba con llagas, que estaba, le lamían las heridas los perros. Y así pueden estar muchos hermanos hoy en la cama, en dificultad, en problema, sin fe, pero esta palabra que haya cabida en tu corazón y puedas estar recibiendo esa fuerza que proviene de Dios. Dice, bienaventurado los pobres de espíritu, porque dice que de ellos es el reino de los cielos. El primer punto es que no seamos altivos, como lo fue el general del ejército de Siria, orgulloso y soberbio. Hay una condición en el hombre natural cuando está bien de salud, cuando está bien de todo, aun cuando tiene trabajo, cuando tiene riqueza, es soberbio, orgulloso, altivo, y eso lo aleja de la presencia de Dios. Y también estando dentro de la iglesia podemos ver esas actitudes como también la tuvo Abraham. No Abraham, sino que estábamos compartiendo la palabra de Dios. Lázaro, sí. Que pueda, este rey, sí, que se vestía de púrpura y hacía banquete. Tremendo. Que podamos tener una condición de humillación, de sometimiento, no al hombre, sino a la palabra de Dios. Qué bendición. Vamos a ir, quiero estar pasando, antes que termine, otro tema de misiones. Vamos con este tema y vamos ya culminando la programación. Por lo menos un minuto para que podamos estar teniendo ese toque también misionero en la programación.
Dalila no, ¿Qué es lo que te dice el Señor? con Dalila no. Te seduce, te atrae, Dalila, ella es enemiga de te va a hacer caer. Con Dalila no. Con Dalila no. No juegues con Dalila, ella es enemiga del pueblo de Dios. Sansón estaba confiado, decía mi fuerza me va a defender. El que esté firme, mire que no caiga. Poquito que podrá hacerme esta pobre mujer. Se presentan entristecidas, pero después se te ríen en la cara. Y el único pecado de muerte es el adulterio y la fornicación y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Con Dalila no, varón, mujer. Con Dalilo tampoco. No juegues con Dalila. Ella es enemiga del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Queremos bendecir a todos los que están del otro lado en esta mañana maravillosa, en donde hemos compartido la palabra de Dios y la palabra, la alabanza, nos está hablando. Simplemente estamos leyendo la palabra de Dios para que podamos estar recibiendo ese consejo, para no pecar justamente. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Hemos llegado a la culminación, al epílogo de la programación. El día de ayer estuvimos pasando días hermosos con toda la familia. Y bueno, hoy vamos a orar a Dios. Padre, estamos en tu presencia, estamos compartiendo la palabra de Dios. Queremos, Señor, poder estar disfrutando, pero santificándonos. Queremos tener un espíritu, Señor, contrito y humillado ante tu presencia. No queremos estar aún haciendo fiesta, haciendo banquete y sin ponernos en un lugar de la otra persona, sino que la palabra de Dios nos dice que la ley y los profetas se resumen en amar a tu prójimo como a ti mismo. Que tú nos dé la fuerza para poder estar, Señor, dando fruto al 100% y ponernos en el lugar y actuar en misericordia. Y que el amor que sobrepasa todo entendimiento, justamente la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos, esté dando fruto. Padre, haz prosperar a aquellos que están escuchando, tócales, bendíceles. Padre, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Padre, aquellos que están en enfermedad, tú estés sanando. Aquellos que están en tristeza, tú estés, Señor, dando gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquellos, Señor, que están dudando, Señor, aquellos que están, Señor, inmaduros, Padre, aquellos que están, Señor, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, Padre, tú les hables, les ministres, les bendigas, Padre. Solamente una palabra tuya bastará para sanarlos y libertarlos y bendecirlos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este programa, Señor, y bendecimos a todos los que están escuchando y los que van a escuchar. Amén, amén y amén. Gloria le damos a Dios. Nos despedimos con toda la amada audiencia. Esperamos que esta programación le haya sido de mucha bendición y no se despegue de la sintonía, que van a haber más programadores. Bien, te invitamos, si vos no estás congregando y estás escuchando la radio, Isleños 19-18, en los días martes, jueves y sábados, a partir de las 7:30 de la tarde, puedas llegar a la casa de oración, La Predicadora, en este lugar. Te estamos haciendo la cordial invitación para que puedas estar llegando. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Dios te bendiga. Amén. Yo
sé que tengo un gran amigo que en la vida siempre estuvo junto a mí y que después de Dios es a quien más quisiera agradecer. Desde mi hora de nacer su amor me dio, desde pequeño en sus brazos me acunó. Sus encallecidas manos de trabajo junto a mí siempre las pude ver. Y cuando yo reí él sonrió, y cuando yo canté él entonó, y cuando yo lloré sé que también lloró. Simplemente papá, simplemente papá, querido Padre, el Dios que tú amas, también amo yo. Para él no hubo otro anhelo más hermoso que un día contemplara a sus hijos luchando en el camino que tanto le hizo feliz. No escatimó su esfuerzo y sendero señaló, y no era otro que el que se llama Jesús, junto a quien ya le aguarda en las alturas más allá de este cielo azul. Qué hermoso que sería si al final, después de la carrera terrenal, unidos a Jesús, reunirnos con Él. Simplemente Inicio de espacio publicitario. Llega la predicadora, la verdad te hará libre. Yo soy libre. Un programa evangelístico con palabra de Dios, invitados y testimonios. Conducido por Jorge Maidana. Te invitamos a escuchar La Verdad Te Hará Libre. Todos los sábados a las 13 horas por tu radio, La Predicadora. Yo soy libre. No todas las aguas son iguales. No todas me cuidan como Bethesda bajo sodio. El agua de mesa, purificada bajo los más rigurosos procesos de filtrado hiposódico.